Hoy de esta manera comenzamos este podcast Dios y sus cosas y de una manera maravillosa teniendo a Monseñor Reinaldo del Prete, quien es arzobispo de Valencia. Bienvenido a Dios y sus cosas, Monseñor. Dios y sus cosas. La inauguración. Tiene bastante cosas. Muchas cosas, Monseñor. Y por eso quisiéramos escuchar hoy y compartir esa vida de Monseñor Reinaldo, pero también de ese Reinaldo que desde niño pudo conocer a Dios. Y la oportunidad de nosotros encontrarnos a través de esta plataforma es una oportunidad de escuchar ideas con propósito, ideas con contenido que nos ayuden en la fe, pero también difundir la experiencia de que cada uno de nosotros también tiene un encuentro con Dios, cada uno de nosotros hace experiencia de Dios y qué bueno poder compartirla. Monseñor, ¿cuándo nació usted? ¿En dónde? Perdón. Yo nací el 17 de febrero del año 1952 en esta ciudad de Valencia. ¿Sus papás eran de aquí de Valencia? Bueno, ambos nacieron en el municipio Miranda del estado Carabobo, pero se conocieron en Valencia y se casaron, contrajeron matrimonio en Valencia y toda la familia es de Valencia. Monseñor, ¿usted tiene cuántos hermanos? ¿Tiene hermanos? Éramos 5, ya hay un difunto, el segundo, de manera que quedamos 4 hermanos. ¿Usted es ¿en qué número? Yo soy el menor de los varones, porque la última es la hembra, pues como decimos. ¿Y es la que manda? Uy, más que un... Es la que le manda al arzobispo de Valencia. Es así. Rosario fue la última, por cierto. Con el caso de Rosario, ahorita acaba de pasar la Virgen de Rosario. Ajá, claro. Y mamá siempre decía que como tenía 4 varones, llegado el momento del parto, decía, antes no había eco y se conocía el sexo, nada de eso. Entonces, llegado el momento del parto, cercano al momento del parto, le prometió a la Virgen del Rosario de Huigüe, le prometió un mantel para el altar. Si le daba la hembra. Una hembra. Salió hembra. Y bueno, le puso por nombre Rosario. Pero nunca pagó la promesa. Nunca fue Huigüe a entregar el mantel. Entonces se encontró con Monseñor Julio II Álvarez, que era en aquel momento era párroco de Huigüe, de Nuestra Señora del Rosario de Huigüe, por muchos años. Quiero decir, no sé si ya lo habían trasladado o todavía se encontraba en Huigüe. Lo que pasa es que mamá le dice, oye, Monseñor, no he podido cumplirle la promesa a la Virgen del Rosario de llevarle el mantel al altar. No te preocupes, Mercedes. Yo te voy a permutar dice ella, que le dijo, yo te voy a permutar la promesa. Pero no dijo cuál fue la promesa. Sí. Bueno, esa es una curiosidad con Rosario. Monseñor, ¿y en su casa cómo se hablaba de Dios? ¿Cómo se vivía la fe? Gracias a Dios, nací en el seno de una familia cristiana. Mamá era muy, muy devota, mamá. Papá no era tanto como todos los hombres de la época. Pero sí era creyente. Pero no hacía alarde de eso, no mencionaba eso. ¿Iba a misa? Ajá, a eso voy. Varias veces, que en mi recuerdo, yo de niño, 4 o 5 años, no sé, por allí, me llevaba a la misa a la catedral a las 10:30. Yo nací en La Pastora. La Pastora. Estaba muy cerca la iglesia de la catedral. Y papá me llevaba a la misa a la catedral de 10:30. Esa misa nunca ha cambiado. Tiene años y años y años. La misa de 10:30. Bueno, ahora es la misa suya cuando vamos a la misa. Sí, efectivamente. Bueno, entonces, como todos los hombres de la época, la misa en latín, los hombres no se sentaban en los bancos. Para que tú veas cómo era el concepto, la cosa. Primero, nadie entendía latín. La homilía, que era la prédica, mientras la misa continuaba, había un sacerdote que daba la homilía. Breve, en español, por supuesto. Pero las lecturas y todo eso era en latín. La misa de espalda al pueblo. ¿No había micrófonos? No, bueno, no sé. Yo en esa época no recuerdo. Pero yo me acuerdo que papá llegaba a la catedral conmigo y
traspasado el umbral de la puerta de la catedral, inmediatamente pegado ahí a la pared. Y así estaban todos los hombres, pegados al fondo. A todos los hombres pegados a la pared. Y las mujeres estaban en los bancos, La mayoría rezaba el rosario durante la celebración de la misa. Bueno, yo recuerdo todavía de niño en Candelaria, había las viejitas que ya iban con su rosario y el padre estaba celebrando la misa, el padre Luis Manuel Díaz, me acuerdo. Y ellas con su rosario iban en la comunión, iban rezando. Era una tremenda tradición, eso era la tradición. Porque claro, nadie entendía el latín. Es la manera, claro. La misa transcurría y de espalda al pueblo. Claro. Es decir, el sacerdote se volteaba Dominus Vobiscum y después encerrado allí en la parte de atrás. Yo me acuerdo que me empinaba para ver qué es lo que estaba pasando. Pues no alcanzaba a ver desde el fondo de la catedral lo que estaba pasando en el altar mayor de la catedral. Eso era así. Mamá siempre iba a la misa a la Pastora o a San Francisco de los Capuchinos, que estaba muy cerquita de la casa, a 3 cuadras. Monseñor, el Niño Jesús. El Niño Jesús era espectacular. ¿Existía igual que ahorita? ¿Cómo era el Niño Jesús? Sí. ¿Usted se acuerda de esos Niños Jesús? Que sí, me acuerdo del Niño Jesús. Eso era el momento más feliz de un niño. Tanto así que, bueno, los padres compraban los regalos. Claro. Y el niño, escríbale la carta al Niño Jesús. Por si acaso, si esto lo está viendo un niño, es mentira. Esto es no entienden estas palabras tanto. Nos pedían escribir la carta con nuestras peticiones. Y la carta se depositaba en el pesebre. El nacimiento le llamamos nosotros, el nacimiento. Y entonces esperábamos ese 24 por la noche. Yo no dormía. Me acostaba a las 9 y eso era despierto, esperando a ver qué me había traído el Niño Jesús. Y apenas amanecía, corría para el pesebre. Ya encontraba. ¿Recuerda algún regalo específico? ¿Recuerda algún regalo en específico? Bueno, normalmente eran las pistolas. Las pistolas, no quiere decir que yo soy violento, pero era la moda. No lo es. Las pistolas Colt 45 de las vaqueras. Entonces, ¿y jugaba con sus hermanos? Jugábamos en el barrio, en la Pastora. Eso, teníamos una casa que era club para jugar todos los niños y los jóvenes. Eso era espectacular. Monseñor, siguiendo con la infancia, ¿cómo le hablaba su mamá o su papá de Dios? ¿Recuerda algún tipo? No hablaba de cosa? Dios. Mamá, como toda madre tradicionalmente cristiana católica, nos hablaba de Dios. Era justamente, primero, cuando íbamos a la iglesia. Segundo, nos daba la manera de comportarse de un cristiano. La enseñanza. Tercero, yo estudié, y mis hermanos también, en el Colegio La Salle, de los hermanos de La Salle. Claro. Nos preparaban para la comunión. Toda la familia estaba siempre pendiente de esos actos. Claro, de toda la actividad. De esos sacramentos importantes. Y bueno, de esa manera se transmitía la fe. La fe, se puede decir devocional, sí, pero al nivel de un niño de 5. Así como dice el Evangelio de Jesús. Jesús iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios. Claro, la importancia de la familia para la transmisión de la fe. Entonces uno iba creciendo en sabiduría, en edad y sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres. Ahora, siempre mi pregunta es, en la casa nunca se habló de vocación sacerdotal. Eso no lo escuché. ¿Por qué yo, desde niño, decía que iba a ser sacerdote? Pero de mi niño, estoy hablando de 5 o 6 años. Todavía más chiquito. Un primo mío llegaba a la casa y decía, mira, Reinaldo, ¿y qué vas a hacer tú cuando seas grande? Yo, sacerdote. El curita. Y me quedé curita en la familia per secula seculorum. Desde chiquitico. Toda la familia me conoce. Pero qué intuición, ¿verdad? ¿Qué forma para que tú veas. Claro, yo tengo unos recuerdos positivos. El seminario estaba 2 cuadras y media de mi casa. Los seminaristas, cuando iban a la catedral, bajaban por la Sublé y doblaban en la calle Libertad. ¿Que era donde usted vivía? Yo estaba en la Sublé, cerca de la Libertad. Entonces, los seminaristas, cuando pasaban para las ceremonias de catedral, las misas de catedral, las solemnidades, iban de 2 en 2, vestidos con su sotana, su banda, una banda que era negra, pero tenía un vivo rojo como de obispo. Un vivo arriba y abajo, rojo. Y pasaban. Y un sacerdote, Paul,
El seminario estaba... regentado por los padres Paules. Los padres Paules. Padre Lucas, me acuerdo su nombre, que le decíamos los muchachos del barrio, los niños, Padre Caramelo. Porque él cuando iba con los seminaristas en fila hacia la catedral, cuando nos veía a los niños jugando ahí en la sublé y tal, se metía la mano al bolsillo y tiraba caramelo. Okay. Entonces le decíamos el Padre Caramelo. Creo que era una figura agradable para un niño. Claro, alguien que va repartiendo caramelo, claro, qué alegría. Es lo único que yo pienso. Esa figura agradable de ese sacerdote, bueno, al alma infantil le cautivó. Es decir, y en el fondo no he expresado con demasiada claridad, pero yo quiero ser como él. Claro. Es decir, se le presenta a uno esa alternativa. Bueno, yo quiero ser como él. Es que no encuentro... Mire, ¿y usted ha regalado caramelos? No, muy poco. Vamos a tarea, señores. Mira, traigan al Palacio Arzobispal. Soy pichirri. No, hay que repartir caramelos entonces en la pastoral vocacional. Vamos a empezar a repartir caramelos. Sí, caramelo. No, en serio, claro. ¿Qué tenía yo? 5. No pasaba 6 años. Y eso lo mantuve siempre. Que ya usted quería ser sacerdote. Tanto que en el Colegio La Salle, por supuesto, los hermanos tenían en el mes de mayo, mandaban el promotor vocacional de los hermanos de La Salle. Okay. Nos pasaban una encuesta. ¿Qué va a hacer usted cuando sea grande? Entonces tenía 3 opciones. ¿Qué edad tendría? 8 años. No, yo estaba en cuarto y quinto grado. Bueno, tenía 8 y 9. 8 o 9 años. Sí. Okay. Entonces, yo escribía siempre sacerdote de primero, piloto de avión de segundo y de tercero médico, no sé qué. Bueno, entonces el hermanito promotor leía las encuestas. Y como veía que yo había escrito sacerdote, claro. ¿Y de me llamaba aparte. Nos llamaban, por favor, del preste que salga. Y el hermanito que estaba ahí me llevaba a una oficina y me preguntaba, mire, usted en su hoja de lo que va a ser mayor, puso sacerdote. ¿Usted no ha pensado en ser hermano de la Salle? Claro. Claro, hay que hacer publicidad. ¿Usted no ha pensado en ser hermano de La Salle? Mire, hermano, no. Porque es que los hermanos no celebran la misa. Esa fue mi respuesta. Estaba muy claro. Usted estaba muy claro. Porque tú veas, los hermanos no celebran la misa porque al Colegio La Salle, todos los hermanos nos preparaban la clase de religión en el aula, nos preparaban para la primera comunión, el hermano Gaspar. Hay muchos valencianos que fueron preparados para la primera comunión por el hermano Gaspar. Pero venía veía un sacerdote a celebrar la misa. Venía otro sacerdote. Entonces yo veía eso y yo... Lo siento mucho, ustedes no celebran la misa. ¿Y su papá le llegó a decir algo de esto? Nunca, jamás mencionó palabra. Okay. Papá murió, vamos a decir, prematuramente. Okay. Estaba yo en 3er año de bachillerato en el Seminario Menor de Valencia. Ya usted estaba en el seminario. Claro. ¿Ah? Ya estaba en el seminario. Sí. Yo entré. Entonces, yo me recuerdo, la última conversa, como decimos, ya estaba muy grave, papá. Y Monseñor Lebrun, el obispo de Valencia, me dice que el padre rector, Alfredo Rodríguez Figueroa, que después fue arzobispo de Cumaná, era rector en ese momento. Okay. Estando yo en 3er año de bachillerato, creo. 3er año de bachillerato. Efectivamente. Entonces me dice Rodríguez, mira, pasado mañana, lunes, martes, Monseñor quiere celebrar la misa a tu papá. Entonces, ya eso me daba el criterio de que no estaba bien, papá. Okay. Entonces, fuimos, celebró la misa temprano en la mañana, a las 7:30. Y bueno, desayunamos y bueno, ya nos íbamos a ir. Entonces, ¿Eso en el seminario? Eso ¿O fue en su casa? En la casa, ok. Entonces, cuando ya yo me fui a despedir, esa es mi despedida de papá. Okay. Porque me entré al seminario y el sábado ya entró en coma. Okay. Entonces sería como el martes, por lo que recuerdo. Y entonces le dije, bueno, papá, ya regreso al seminario, tal. Me dice,
dice, papá, Reinaldo, que seas un buen sacerdote. Eso. Bueno, señor. Eso lo tengo siempre en mi memoria, en mi cabeza. Un deseo. Eso fue el despedida. El deseo de un papá. Que sea un buen sacerdote. Nunca me lo había dicho. Ok. Ya tenía años yo en el seminario. Claro, desde niño. Desde sexto grado, ya estaba por tercera. Y nunca me había dicho algo así como en ese momento. Para mí fue que sintió ya... Él sentía que era el momento. Cerca de la muerte. Sí. Y me dio ese consejo que no creo que lo haya cumplido a satisfacción. No, monseñor, imagínese. Pero para nosotros que somos... Bueno, yo que crecí desde el principio en su pontificado, pues como usted como nuestro obispo, imagínese qué imagen también tenemos nosotros de usted. Sí, eso. Usted no nos ha dado caramelos a nosotros, no, pero nos ha enseñado... Pero nos ha enseñado... Se lo voy a dar. No. Pero nos ha enseñado... Bueno, pero ¿y se lo voy a dar por qué? Porque soy pichirri. Pero fíjese, usted nos ha enseñado desde su lema episcopal, servir al Señor con alegría. Así, y eso lo hemos visto nosotros. Estos 15 años, desde que yo entré al seminario, pues qué bonito poder descubrir a un sacerdote que abraza a todo el mundo, que se alegra, ríe, le echa chistes, come helado, echa broma con todo, ríe con espontaneidad. Aunque sea de dieta, come el helado aunque sea de dieta. Bueno, claro, al menos. Pero, monseñor, qué bonita despedida. ¿Y su mamá en su vocación? Mamá era la fortaleza de la casa. Okay. Papá, tú sabes, como todo hombre en esa época, el trabajo, sí, la casa, sí, claro, lo respetábamos intensamente, porque se hacía respetar, papá, claro, y tal. Pero mamá era la que llevaba la vida de la familia. Exacto. La que iba como buena madre, como buena madre. La que iba a la familia, la que iba para allá, la que iba para acá, la que se preocupaba por esto. Toda la preocupación giraba en torno a la mamá. Y mamá fue una mujer muy fuerte, muy fuerte. Quedó viuda a temprana edad, a bastante temprana edad. Tendría unos 40 y algo de años, porque papá murió a los 56. Claro, todavía. Entonces ella quedó viuda relativamente joven, ¿no? No, eso echó para adelante la familia. Sí. No, eso era con sus 5 muchachos. El norte con los 5 muchachos. Bueno, ya Alberto, el hermano mayor, en el momento en que papá muere, acababa de graduarse de médico en la Universidad Central de Venezuela. Okay. Y ya se encontraba aquí, ya en trabajando Valencia, como médico. Trabajando en el hospital. Ya estaba trabajando en el hospital. Claro, ya ayudaba apoyaba a la familia. Como médico interno, los internos llamaban interno y después residente. No sé qué era, interno, pero estaba trabajando ya en el hospital. Y después también en el Seguro Social. Okay. De manera que cuando papá le descubren el cáncer de pulmón, lo lleva, fue un enero, lo llevan a Caracas, donde un primo mío que se graduó con mi hermano Alberto estudió toda la carrera de bachillerato y de medicina en Caracas, Eduardo Viso, y Eduardo le dijo, no, tráete a Chucho, como era el nombre de papá, Jesús Gaspar. Chucho, tráete a Chucho para el hospital militar, para la operación. Alberto ya era médico, estuvo en la operación. Me recuerdo que dijo, ahí no había nada que hacer, se abrió y se cerró, porque aquí estaba todo invadido por el cáncer. Entonces lo mandaron a Valencia. En aquella época el tratamiento del cáncer era bomba de cobalto para quemar el cáncer. El pecho de papá, me acuerdo que se quemó. Era una cosa toda. Ya estaba en desuso eso. Desde hace muchos años. El y cobalto, más bien todavía seguían. Se lo hicieron a él. Y bueno, le aplicaron el cobalto. Pero era lo que había. Era lo que había. Eso es. Señor, también hablando de eso, volviendo también allá a esa etapa, ¿recuerda usted algún remedio que le daba a su mamá o que, no sé, abuela que, bueno, cuando uno que recuerda en particular? Cuando uno, en esa época uno se enfermaba era de gripe. Ajá. Y no existía Tamel. De pecho. ¿O sí? No, Tamel no, pero habían cafenol. Cafenol. Para el dolor de cabeza, cafenol. Para el dolor de cabeza. Y habían otros medicamentos. Entonces, lo que le daban a uno mamá para bajar la fiebre era, no sé, aspirina, no sé cómo se llamaba eso. Pero me lo daba siempre, mamá, esto no me gusta. El guarapo etilo. Guarapo etilo. Qué cosa tan maluca, mano. Eso no. No. Dame, aunque sea, prefiero limonada caliente, que tampoco era buena. Pero es que el tilo sabía nada. ¿Y qué hubiera preferido usted, pues? ¿Qué hubiera preferido? Yo hubiese preferido una manzanilla. Manzanilla, eso también es para enfermo.
Mejor la limonada. La limonada por lo menos se pasa. Se pasa. De la mejor manera. Siempre nos daba medicamentos con guarapo etilo. Ella tenía mucha fe en el guarapo etilo. El guarapo etilo. Bien, este es un momento de salud con Monseñor Reinaldo del Prete. Pasemos ahora a otra pregunta, Monseñor, porque uno, como sacerdote, tiene conceptos desde la teología de quién es Dios, pero también tiene experiencia de quién es Dios. Y aunque uno lo puede hablar en la Biblia con adjetivos específicos, el Salvador, el Redentor, uno siempre tiene una forma especial de llamar a Dios. ¿Cómo llama Reinaldo a Dios? ¿Cómo trata a Dios? ¿Cómo es su experiencia con Él? Padre. La idea de Dios, siempre en la mente del ser humano está la idea de Dios. Y normalmente tratamos, porque somos humanos, somos sensibles, tratar de hacernos la idea de Dios, la cual es imposible. Bueno, también los iconos de Dios Padre nos han podido apartar del verdadero Dios. Del verdadero Dios que no está en ninguna imagen, ni se encierra en ninguna imagen. Pero bueno. Representaciones, símbolos, al fin y al cabo, claro. ¿No? Padre, Hijo, la paloma del Espíritu Santo, el Hijo sí está claro, más o menos. Pero Dios Padre siempre es el chibú. Un viejito. El chibú. Esa imagen es también muy infantil. Es de la época de la infancia de uno y tal. Pero a medida que uno va creciendo, uno entiende que esa no es la imagen de Dios. Y en la medida que lees el Evangelio y te deja golpear por el Evangelio, por decirlo de alguna manera, ya entiende que Dios es un Padre, que es espíritu puro, que no hay que representárselo, pero que con nosotros tiene una relación de papá a hijo. Y esa relación nos la muestra en su propio Hijo. De verdad que cuando uno lee la palabra de Dios, los Evangelios, va a encontrar por todas partes: mi Padre les dará, mi Padre, nadie va al Padre sino por mí. Todas las expresiones donde Dios, el Padre nuestro, sí, todas las expresiones que nosotros tenemos que tratar a Dios con la confianza de un hijo a un papá. Monseñor, momentos en que usted haya sentido esa filiación así, sentir a Dios así como un papá, ese momento... Varias veces, pero, como diría, no de una manera especial, no hay momentos así como muy especiales. A lo mejor hay personas que sí tienen un impacto con Dios por motivos que la vida misma le ha dado eso. Yo no sé si afortunado o desafortunadamente no he tenido lo que llaman situaciones límites de la naturaleza humana, donde uno realmente se plantea ese encuentro con Dios prácticamente... Sí, como que si antes no lo tenía y ahora lo tengo. Eso, como eso, un impacto. Eso. En el caso mío personal no puedo decir eso. Por eso muchas veces me preguntan, Monseñor, pero su vocación sacerdotal, ¿cómo fue? Si es de niño, usted lo que tenía era una fantasía. Yo sí, al comienzo fue una fantasía con el padre Lucas, que me la sembró, yo me la sembré al ver esa imagen del sacerdote. Pero hay que crecer en edad, en sabiduría y en gracia de Dios. Y la vida me fue dando los momentos importantes de la decisión para decir si realmente me siento llamado por Dios. Y lo ofrece el mismo continuo de la vida. Sí. En este caso, por ejemplo, siempre lo digo, voy a Caracas a estudiar el seminario menor, cuarto y quinto año. Viene el quinto año, éramos 28 seminaristas de Venezuela que estábamos estudiando en el seminario de Caracas. Vino a la graduación de bachiller. Bueno, ahí teníamos un momento de inflexión o de decisión. ¿Continúas o no? Ajá. Claro. Ya en tercer año ya hay un momento de inflexión. Comienzan a filtrar. Cuando terminó el tercer año, aquí en Valencia, siendo Monseñor Padrón, el prefecto de disciplina, Ramón Linares. Monseñor Padrón fue su... Mi prefecto de disciplina. Mira, hay sacerdotes que dicen que el Monseñor Padrón los ponía de rodillas castigados a los que se portaban mal. Bueno, ¿Usted lo llegaron a poner castigado? Yo siempre me porté bien. Hay un padre, ojalá lo tengamos pronto en el podcast, pero él dice que lo ponían de rodillas castigado. Yo me imagino que era la usanza. Pero yo siempre me porté bien, siempre me porté bien. Mira, entonces... ya seguiremos preguntando eso, ¿no, señor? Entonces,
En el tercer año, Monseñor Rodríguez se impuso un reto. Vamos a abrir el primero de humanidades. Y éramos 7. Aquí en La Pastora. 7 alumnos. Bueno, llegó diciembre y eso era inconcebible desde el punto de vista de la... Académico. Académico no, buenos profesores, pero una exageración. 8 profesores y 7 alumnos. Claro. Eso era inconcebible, eso no se podía mantener. Decidió mandarnos a Caracas. ¿Qué pasa? Fuimos 4 a Caracas y 3 se salieron. Claro, no quisieron viajar allá. Esos 3 que habían comenzado humanidades, en ese pedacito de humanidades, los 3 meses. A lo mejor dijeron, no, yo me voy por ciencia, porque yo quiero ser en el mañana ingeniero, lo que sea. Médico. Y me van a pedir, la humanidad tendría que revalidar un año más, pasar de humanidades a ciencia, eso es un año más. No. Y se inscribieron en ciencia, pues, y siguieron su vida. Ok, para Caracas 4. Llega el bachillerato, ya eres bachiller, llega el quinto año. ¿Y ahora qué decides? ¿Entras al mayor? ¿O te vas a la carrera? Claro, te regresas. O te vas a la carrera universitaria que tú digas. La universidad, claro. Exacto. Entonces, bueno, son momentos que Dios le dice a uno, toma la decisión. Elige, claro. Elige, toma la decisión. ¿Quieres seguir? Y yo siempre elegí el sacerdocio. No muchos. ¿De esos 7? Del bachillerato. Del bachillerato en Caracas, la graduación de bachiller, pasar al mayor de Caracas, al primer año de filosofía. ¿Cuánto pasamos? Unos 18 de 28, una cosa así. Pasamos. Eran 28 de todo el curso. O quizás desde toda Venezuela, esos 28. O sea, los 28 conformaban el bachillerato. Sí, la mayoría eran de caraqueños, pero el seminario recibía gente de Maracaibo, de todas partes, el seminario menor y el mayor. Más claro. Con más razón. Pero recibían de todas partes. Yo estaba con Maracucho, con Cumané, con Maturinés, de toda Venezuela, de bastantes partes de Venezuela. Porque el otro seminario, que siempre existió, tanto menor como mayor, fuerte, era San Cristóbal. Claro. De manera que... Era mejor llevar a los De manera que nosotros los sacerdotes, que de mi época, por decirlo de alguna manera, y también antes y después de mí nos conocíamos todos. Se conocen todos. Los maracuchos, de todo, Trujillo, todos nos conocían, menos los de San Cristóbal. Claro, ellos estudiaron allá, yo los conocí. Es un país aparte. Los conocí aparte, eclesiásticamente hablando. Es como Mire, vamos a pasar ahora a un momento de publicidad, pero la publicidad es esta. ¿Qué publicidad, qué propaganda recuerda usted de su infancia o adolescencia? La más ¿Hay alguna maluca. Cuña? La que usted quiera. La más maluca. De la más maluca. La que usted quiera. Mire, estábamos transitando, yo estaba en segundo año de bachillerato, creo. Primer año de bachillerato. Primer año de bachillerato. 12 años. ¿De edad? Tenía 11, una cosa así. 11, 12. Muchachito, monseñor. Muchachito. Ustedes saben, y todo Valencia sabe, cómo me gusta el béisbol. Magallanero. No. Jamás. Que ruede la sangre. No, desde niño soy tiburón de Alaguay. Pero desde niño. No sé por qué, pero el equipo me entusiasmó. Ese es el que le gustaba a usted. Y me enamoré del tiburón de La Guaira y tiburón soy hasta el sol de hoy, man. Hasta el sol de hoy. No hemos podido todavía con eso, pero bueno. Bueno, habíamos como yo en el seminario en ese momento, había muchos seminaristas, estábamos como 65, por decir algo, internos. Pero era un gentío, está en La Pastora, ¿no? Sí, estaban los 2 dormitorios. Claro, seminario menor, que es el bachillerato. Seminario menor, hasta tercer año. Exacto. Entonces, yo le digo a mamá, mira, mamá, viene el béisbol. O está el béisbol ya había arrancado. No sé. Sé que fue alrededor del asesinato del presidente Kennedy, por lo que te voy a contar. Entonces, digo, mamá, tráeme un rayecito transitor para escuchar yo los juegos de béisbol. Eso estaba prohibido. No se puede tener radio. Un seminarista escuchando radio de un juego de las 8 hasta las 11 de la noche. No, hay que estudiar. Eso no era... No, estudiar no, dormir. Bueno, dormir. Era la época de dormir. Yo agarraba el juego comenzado. Lo iba a agarrar comenzado. Okay. Bueno, total es que
ese día, un domingo, mamá me lleva mi radiocito transistor, de esos se utilizaba mucho antes, y bueno, yo me recuerdo que era azul con gris, 2 colores. Lo aguardé en mi locker. Caleta, monseñor. Caleticas. Y en la noche cuando apagaron la luz, lo saco, me lo pongo aquí, pero yo de tonto, en vez de meterle el audífono antes, en otro momento, empecé a tratar de meterle en el huequito del audífono el plus del audífono, ¿no? Ajá. Y lo pelaba, buscando el huequito, claro. Buscando y lo pelaba. Estaba aquí. ¿En el bolsillo? No, estaba en la cama, justamente en el borde del colchón. Al borde del muslo. Del aquí. muslo, ok. Y en ese momento, tratando de buscar, se me muevo y se prende. El radio se prende a todo volumen. No, yo no sé si llegó a 10 o paró en 8, no sé. ¡Guau! Y entonces en ese momento estaba una propaganda de la cual nunca se me olvida. Bill Cream. Era una especie de gomina que se utilizaba para ponérsela en el pelo. Y estaba muy de moda. Todo el mundo usaba Bill Cream. Un gentío usaba Bill Cream. No. Okay. Pero un gentío se metía esa... Porque no era tan... no era brillantina que pegaba el pelo. Sino bastante... Como una cera. Sí. No, pero no... Ponía el cabello ligero, pues. Se peinaba pero bien. Permanece. No. Ese producto cundió. Todo el mundo usaba Bill Cream. Bueno. Nunca olvidará esa publicidad. Acaba de apagar las luces del dormitorio. El padre todavía no se había retirado hacia su cuarto. Quizás si hubiese ido a su cuarto, no escucha la cosa. Pero todavía no, estaba ahí merodeando ahí. Claro. Y él mismo escuchó, él prendió la luz. ¿Dónde está ese radio? Aquí está. Después, un mes después, no sé qué tiempo después, lo vi utilizar mi radio transistor para escuchar la noticia trágica del asesinato del presidente Kennedy en Dallas, Texas. Y él cargaba mi radiocito escuchando la noticia. Llegó diciembre, las vacaciones de diciembre, y me dijo... Aquí está su radio transistor. Cuando regrese en enero, no lo traiga más. Bueno, me quedé sin escuchar los juegos de béisbol. No pude escuchar esa temporada gloriosa de los Tiburones de la Guaira. ¿Y ganar? Fue la única temporada que ganó. La única. En los 10 primeros años. Seguramente, monseñor. Porque... En los 10 primeros años de debut, porque La Guaira es Pampero. Los licoreros del Pampero era el equipo. ¿Ese era el equipo? Era el equipo anterior. Ok. Entonces... El equipo estaba muy mal económicamente. El dueño era el dueño del Ron Pampero, Licores Pampero. Entonces decidió venderlo. Por un bolívar se lo vendió a un grupo que quería trabajar casi modernamente el béisbol. Todavía Venezuela, a Pedro Padrón Panza, que fue el socio mayoritario de la adquisición y después de la renovación del béisbol, el béisbol de Venezuela le debe cualquier cantidad. Puedes hablar con cualquier persona que es de cualquier equipo y hable como, bueno, por ejemplo, el primer equipo que tuvo un autobús propio para trasladar los peloteros entre Caracas, Valencia, Maracay, para los juegos, el primero fue Tiburones de La Guaira. Tú entrabas al estadio. Y estaba su autobús. En esa época rotulado, pintado. Sí. Tiburones de La Guaira BBC, me acuerdo clarito. Un Bluebird, esos chingos, largo. Ese era el autobús de los Tiburones. Mientras que el Valencia Industriales, que después fue... Bueno, ustedes, ese Magallanes, eso está medio raro. Yo no me hablo tanto de historia de Magallanes. No vamos a entrar mucho ahí, porque bueno... Pues este fue el momento de publicidad. Este fue el momento de publicidad, monseñor, recordando el primero. La época gloriosa de los Tiburones y la única. No, bueno, después ganamos otros más campeonatos hasta que nos cansamos. Entonces ya nunca más. Los campeonatos, los Tiburones alegran, motivan, porque sin nosotros... Pero no ganan ante torneos. No, es que no queremos ganar. Ok, es eso. No. Es una opción. Es una opción. Bueno, hasta aquí el momento de la publicidad de nuestro Dios y sus cosas. Monseñor, para terminar este último segmento, para hacer esta última parte, quisiera... Usted es sacerdote,
obispo, pero sacerdote, y de alguna manera uno siempre está en contacto con lo sagrado, porque somos ministros de lo sagrado. Vivimos toda la experiencia cristiana como Cristo cabeza. Ahora, ¿qué es lo que más disfruta de su sacerdocio? Porque, por ejemplo, yo como sacerdote, nosotros tenemos varios elementos, pero ¿qué es lo que más disfruta usted? La celebración de la Eucaristía. Ok. Siempre ha sido. La celebración de la misa. Sí, siempre la celebración de la Eucaristía para mí ha sido el momento de mayor recogimiento espiritual, seguro. ¿Recuerda algunas misas especiales? Muchas, comenzando por cuando me ordenaron un sacerdote. Cuando fue ordenado, claro. Bueno, ese día... 14 de agosto del... de 1976. 76. Sí. Monseñor... Luis Eduardo Enrique, el obispo ordenante. Estaba, fíjate, allá tengo la foto en mi biblioteca. En la biblioteca está la foto. Está Monseñor Enrique sentado antes del ofertorio. Terminó la parte de la ordenación, están preparando las ofrendas. Un diácono que está en Los Teques se ordenaba al día siguiente, Raúl Bacallao, de origen cubano, pero ya venezolano desde hace muchos años. Raúl, creo que es el vicario general actualmente de Los Teques. Raúl es compañero. Estudiaron siempre. Terminamos en el mismo año, pues. Qué bien. Era la promoción. Y él tenía la ordenación el 15 de agosto. Ok. Y el 14 de agosto, que era la mía, él vino a diaconar. Y al día siguiente fue eso. No. Me dice Rosario que es increíble, pero que todos los días pregunta por mí. Todos los días la llama. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo claro, está? No, es un hombre muy afectivo, muy afectivo. Bueno, en la foto. Ese día, en la foto, Monseñor Enrique ya esperando en su silla el comienzo del ofertorio. A mano izquierda, Jorge Urosa, futuro, era el rector recién nombrado del Seminario Santa Rosa. Él estaba el rector en el Hatillo y Monseñor Lebrun, su arzobispo, lo pasó en esas vacaciones al Seminario Santa Rosa, donde yo terminé, de manera que siempre el rector del Seminario Santa Rosa se hacía presente en las ordenaciones. En las ordenaciones sacerdotales, de manera que él vino por eso. Claro, para la presentación. Porque era rector, sí, porque era rector. Al lado derecho estaba Monseñor Nelson Martínez, que era como el vicario episcopal, fue después vicario, pero era el rector del Seminario de Valencia. De Valencia. En ese momento, Nelson Martínez. Y estoy yo Tremenda foto. En la tercera línea, estoy después de Urosa. Claro, esa foto es famosa, son los tres arzobispos. Exacto. Monseñor Luis Eduardo, Monseñor Jorge Urosa y usted. Es correcto, los tres arzobispos coincidimos ahí en la misa de ordenación. Claro, esa es una misa que no se olvida, definitivamente. Nadie olvida. Es una misa que no se olvida. No, para nada. Y bueno, en mi foto está usted, Monseñor. Bueno, no. Yo decía, con temor y temblor asumo esto. Como decía. Ese día. Sí. Ese día. Nunca lo olvidaré. ¿Alguna otra Eucaristía especial, Monseñor? Su ordenación episcopal. ¿Cómo recuerda su ordenación episcopal? ¿Era un distinto? Sí. Fue... Bueno, ya la ordenación episcopal es otra cosa. ¿No? El sacerdocio... ¿Tenía cuántos años ordenado sacerdote cuando fue llamado a ser obispo? Fue obispo auxiliar de Valencia, primero. De 42 años. Me ordené de 24. ¿Cuánto hay de 42? 18 años. 18 años de sacerdote llevaba. Creo que 18. No sé. Resta. Resten ahí, por favor. Resten ahí. Sí, yo creo que 18, no sé. Era... Ya va. No es tan difícil saber. No, sí, creo que es 18. 42 menos... ¿Y esa Eucaristía fue también en la Catedral de Valencia? Claro. ¿Quién presidió la ordenación episcopal? La ordenación episcopal la presidió Jorge Urosa, que era el obispo. ¿Y debía haber dos obispos? Dos consagrantes. Ajá. Alfredo Rodríguez, que fue mi rector y mi tutor muchos años. Y el otro era, no recuerdo ahorita si era Nelson, no lo recuerdo. Los dos consagrantes que llamaban antes. Los consagrantes. Sí. Monseñor, su sacerdocio, ¿a qué sacerdote usted admiró más o que de su talante aprendió mucho? De esos que consideraría sus mentores. ¿Quiénes podrían ser? Yo tuve aquí en Valencia un sacerdote que marcó realmente mucho a los sacerdotes en Valencia. Se llamó Monseñor Lucio Isaac Crespo, que fue por muchos años párroco de la Begoña y después párroco de la catedral.
Padre de la catedral. Era un hombre alegre, estudió en Roma, cocinaba, alegre, entraba en todas partes y todo el mundo lo conocía, capellán de ese equipito llamado Magallanes. Entonces, bueno, era alguien que transmitía alegría. Ya no me copié el lema. Él no tenía el lema, pero porque nunca fue obispo. Pero a mí me copié de esa figura positivísima de Monseñor. Monseñor Lucio de Sada Crespo. Lucio de Sada Crespo. Era nativo de Villa de Cura. Okay. De Villa de Cura. Después, en el seminario de Caracas, está vivo todavía, tuve un tutor prácticamente. Okay. El seminario de Caracas, cuando estuve en mayor, eran los padres budistas. Okay. Y la mayoría era francés o canadiense. Había un sacerdote canadiense, Pierre Duroy, que era el de mi equipo. Okay, estábamos divididos por equipo de vida, y él era el tutor del equipo de vida. Okay. Bueno, conmigo fue extraordinario. Verdaderamente me marcó sus reflexiones. Era un director espiritual prácticamente. Su forma de acompañar, claro. Y que me acompañó muchos años, hasta que después pasó a Caracas cuando los eudistas dejaron el seminario y tomaron el seminario los diocesanos, pero él siempre se mantuvo amistad. Quien ha mantenido también con él, porque trabajó con él como superior en el seminario, por un momento en que estaban mixtos, diocesanos con eudistas. Okay. Monseñor Nelson Martínez, el padre Nelson Martínez estaba en el equipo, y él hizo muchísima amistad con Pierre. El que me informa de Pierre es Martínez. Okay. ¿Pero él está aquí en Venezuela? No, está en Canadá. Okay. Yeah. Y me dice Monseñor Martínez que el pobre ya debe estar mayor. Tiene 80 y pico. Okay. Está perdiendo la vista. Y es lo que más acusa a él. Y le dice a Monseñor Fonso, a mí que me gusta tanto leer, especialista en escritura, como profesor de Sagrada Escritura, me dio a mí, ¿cómo se llama? Evangelio sinóptico. Okay. No, eso es Era un gran experto. Excelente profesor. Monseñor, nosotros como en este tiempo que vivimos, a veces nos cuesta poder diseñar nuestra relación con Dios. ¿Cómo poder decirle a una persona que le cuesta o que cree que orar es difícil o que se necesita técnicas? ¿Cómo poder orar? Con la Biblia. ¿Qué le diría? Con la Biblia. Que agarre la palabra de Dios. Que agarre los evangelios. Un trozo. No tiene que ser del principio al fin, no. Que agarre un trozo del evangelio, lo medite y ahí se va a dar cuenta lo que es orar a Dios. ¿Tiene usted un trozo preferido como para orar? Siempre, el que más me golpeó es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo. Esa parábola me conmueve cada vez que la escucho. El Padre. El Padre siempre dispuesto con su misericordia a perdonar. Eso es Dios. Ese es el Dios en quien creo y el que trato de transmitir. Señor, unas palabras finales para concluir este podcast y su bendición. Bueno, te agradezco, Padre Rafael, este podcast. Yo creo que tienes una magnífica intención de la producción de este tipo de programa, con este tipo de entrevistas, que va a ser muy iluminadora para muchas personas que algunas veces dudan de la fe o no se creen capaces de la fe, puede ser que muchas de estas personas, escuchando a los distintos entrevistados, alguien le toque su corazón y bueno, vuelva a Dios si es que estaba alejado, o encuentre a Dios si es que estaba muy lejano. Yo te estaba recordando antes del programa, antes de la entrevista, que Benedicto XVI fue muy claro muchas veces. Muchas veces, decía él, los que están en búsqueda, que se creen, no vamos a decir ateo, pero un poco ecléctico, no tienen una fe confesional, ¿no? Sí. Entonces, esas personas, buscando a Dios, con su vida, están más cerca de Dios de aquellos que nos decimos cristianos, sí, que nos decimos cristianos porque estamos bautizados, porque hicimos la primera comunión y tal, pero realmente nuestro corazón no está con Dios. Están más cerca ellos de Dios que nosotros.
Yo lo decía al Papa Benedicto. Buscar en el día a día, más bien, ese encuentro. Así es. Bueno, Monseñor, su bendición y de esta manera concluir. Bueno, a todos se dice los radioyentes. No sé. Yo no sé cómo se dice, ya iremos sabiendo cómo se dice. Los oyentes de los podcasts, ¿cómo se les Quienes van a ver y escuchar este podcast. No son radioyentes, son videos. No, porque también van a verlo a través de YouTube, van a verlo en algunas plataformas. A todos los que sintonicen estas entrevistas llamadas podcast, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Monseñor. Y seguimos aquí. Dios y sus cosas. Gracias por haber venido a la residencia episcopal. Dios y sus cosas pretende difundir ideas con contenido, entretenimiento, conocer personas interesantes y que a través de sus testimonios podamos llegar a Dios. Ojalá Dios y sus cosas sea también de bendición para ti.